Bienvenidos. Espero que tengáis ganas de armonía, porque empezamos. En el vídeo de hoy terminaremos el estudio del acorde de séptima de dominante. Lo que nos queda por ver es cómo utilizar el acorde en la modulación. Vamos al lío. Comenzaremos estudiando cómo utilizar el acorde de séptima de dominante en la modulación diatónica. Los acordes de séptima, en general, pueden intervenir de dos formas en este tipo de modulación: apareciendo después del acorde puente o siendo ellos mismos el acorde puente. El resto de los acordes de séptima los veremos más adelante. Ahora mismo estamos con el acorde de séptima de dominante. Como el acorde de séptima de dominante define muy claramente una tonalidad, no se utilizará como acorde puente, sino que aparecerá después del acorde puente, en la modulación diatónica. De hecho, esto es muy eficaz, ya que, como acabamos de decir, el acorde de séptima de dominante indica muy claramente la tonalidad. Recordad que en el mismo acorde se encuentran la sensible y los grados cuarto y quinto de la escala. Esto es lo que pasa en este ejemplo. Tenemos el acorde puente en el primer compás y pasamos de Do mayor a Sol mayor. Hemos utilizado el acorde de séptima de dominante tras el acorde puente. Ya con el uso de este acorde, comienza a sonar la nueva tonalidad de Sol mayor. Vayamos ahora con la modulación cromática. Normalmente, en la modulación cromática hay un semitono cromático, por ejemplo, un Sol que pasa al Sol sostenido en el siguiente acorde. Pero puede suceder también que no exista ese semitono cromático y se dé un semitono diatónico, por ejemplo, de Sol a La bemol. En este ejemplo de aquí, tenemos una modulación cromática de Do mayor a Si bemol mayor. El cromatismo se encuentra en el tenor. Se trata de un semitono diatónico. Recordad, los semitonos diatónicos son los que se dan entre notas de diferente nombre, y los semitonos cromáticos se dan entre notas con el mismo nombre. En este otro ejemplo, modulamos cromáticamente de Do mayor a La mayor. Aquí, el cromatismo de la modulación está en la contralto, y esta vez se trata de un semitono cromático. Cuando hay un semitono cromático en la modulación, pueden pasar dos cosas. La primera es que los dos acordes implicados tengan las mismas notas pero diferentemente alteradas. Esto es lo que sucede en este ejemplo, en el que la única nota diferente es el Sol de la contralto, que pasa a ser Sol sostenido, y las demás voces se mantienen. Para hacer esto con acordes de séptima, debemos haber estudiado los demás acordes de séptima, así que de momento, esta opción la dejamos aparcada. Lo segundo que puede suceder en la modulación con semitono cromático es que los dos acordes implicados tengan notas diferentes, aunque no necesariamente tengan que ser diferentes todas las notas. En el ejemplo de la derecha, tenemos el semitono cromático en la contralto, pero las demás voces se están moviendo también. Bien, acabamos de ver que cuando hay semitono cromático, las notas no tienen por qué quedarse quietas, sino que una de sus opciones es moverse a otras notas. Vale, pues si pasa esto, hay tres opciones de modulación. La primera de ellas es pasar de un acorde tríada como último acorde de la primera tonalidad a un acorde cuatríada como primer acorde de la segunda tonalidad. La segunda opción es la contraria: pasar de un acorde cuatríada como último acorde de la tonalidad que se deja a un acorde tríada de la nueva tonalidad. En este caso, se produce una resolución extratonal. Esto significa que el acorde de dominante no resuelve donde debe, es decir, no resuelve en su tónica,
sino que se sale de la tonalidad. Al fin y al cabo, para eso es una modulación, ¿no? Fijaos que el sol sostenido de la contralto, que era la sensible, en lugar de subir a la tónica, está haciendo un cromatismo descendente. La tercera y última opción de la modulación cromática con acordes de séptima es que el acorde con el que se deja la primera tonalidad sea cuatríada, y que también lo sea el acorde con el que se empieza la tonalidad nueva. En este tipo de modulación también se da una resolución extratonal, ya que la sensible de la contralto tampoco resuelve en tónica, sino que va a otra nota. En este caso, como en el anterior, está haciendo un cromatismo descendente. El cromatismo, en principio, debería llevarlo a cabo la misma voz. Cuando no se hace así, se produce lo que llamamos una falsa relación cromática. En este ejemplo, la falsa relación cromática se produce entre la contralto y el bajo. Las falsas relaciones cromáticas están prohibidas, pero como ahora intervienen acordes de séptima, se permiten. Eso sí, solo si las notas que hacen la falsa relación cromática resuelven por movimiento conjunto. En el ejemplo, el sol sostenido resuelve por movimiento conjunto hacia el la, y el sol natural resuelve por movimiento conjunto hacia el fa. En este caso, la falsa relación sería correcta. La modulación cromática puede ser algo bastante brusco. Para evitar esto, deberemos seguir las siguientes recomendaciones. Mantendremos las notas comunes entre los acordes. Intentaremos mover las voces por movimiento conjunto, ya que esto es lo más suave. Y si la modulación es a una tonalidad lejana, esto se puede suavizar si el primer acorde de la nueva tonalidad dura más. Es decir, que cuanto más dure el primer acorde de la nueva tonalidad, más suave es la entrada a esa tonalidad. Dos apuntes. El acorde de séptima de dominante es el acorde de séptima más utilizado en la modulación cromática, ya que, recordemos, indica muy bien la nueva tonalidad. Por otra parte, mediante la modulación cromática y el acorde de séptima de dominante, seremos capaces de modular a todas las tonalidades. Hablamos ahora de las resoluciones irregulares. Una de las resoluciones irregulares más corrientes es la que se llama resolución eludida. Veamos el ejemplo. Aquí, el fa, la séptima del primer acorde, debería resolver bajando, pero se está manteniendo como nota común. Esto es lo que llamamos resolución eludida, o sea, que la séptima no está resolviendo en realidad. También es común en la modulación que la séptima se mueva por semitono cromático, tanto ascendente como descendente. En el ejemplo, el fa, la séptima del primer acorde, está subiendo por semitono cromático ascendente. Esto es, como decimos, una resolución irregular. Eso sí, este tipo de resolución irregular no se aconseja en el bajo, salvo que se utilice para seguir haciendo cromatismo. Un ejemplo: si el cromatismo de este ejemplo estuviera en la voz del bajo, estaría prohibido, a no ser que el fa sostenido siguiera bajando a un fa natural y este a un mi. Otra forma de resolución irregular de la séptima del acorde es mantenerla inmóvil, pero enarmonizarla. Recordad que la enarmonía consiste en llamar de otra forma al mismo sonido. En el ejemplo, el fa, la séptima del primer acorde, se mantiene en el segundo acorde, pero enarmonizado como un mi sostenido. Es el mismo sonido, solo que escrito de otra manera.
La enarmonía de la séptima es corriente en la modulación cromática. Si el primer acorde de la modulación cromática es un acorde de séptima de dominante, se produce una resolución extratonal, ya que ese acorde de séptima de dominante no resolverá en otra tónica, sino en otra tonalidad. Esto es bastante lógico, ya que estamos hablando de una modulación, es decir, del paso de una tonalidad a otra. Vale, vamos a hablar de la cadencia evitada. ¿En qué consiste la cadencia evitada? Consiste en un acorde de séptima de dominante en estado fundamental, que resuelve mediante cromatismo en una cadencia. En el ejemplo, tenemos la séptima de dominante en estado fundamental. En el siguiente acorde, el bajo realiza un cromatismo y continúa por semitono en el siguiente acorde. En este ejemplo, estaríamos modulando de Do mayor a La menor mediante ese cromatismo en el bajo. Esto podría utilizarse, como veremos más adelante, en la cadencia rota sin salir de la tonalidad. En este caso, se llamaría cadencia rota evitada. Por último, vamos a hablar sobre las modulaciones truncadas. Las modulaciones truncadas son modulaciones que no llegan a su nueva tónica. En estas modulaciones podemos enlazar varios acordes de séptima seguidos, sin establecer ninguna tonalidad claramente. En el ejemplo, tenemos como primer acorde el acorde de séptima de dominante de Do, como segundo acorde el de séptima de dominante de Re, y como tercer acorde el de séptima de dominante de Mi. Pero no se ha establecido ninguna tonalidad, porque no ha aparecido la tónica. Eso son las modulaciones truncadas. Bueno, ha sido largo, pero hemos terminado el estudio del acorde de séptima de dominante. A partir de ahora, ya incluiremos este acorde en nuestro vocabulario. Además, a partir del siguiente vídeo, comenzaremos a estudiar los demás acordes de séptima. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima vez. Escuchad mucho, cuidaos y no dejéis de lado la armonía. ¡Agur!